Bueno, voy a hablar del protagonismo del paciente, o sea, cómo esta transformación del modelo asistencial viene hoy dirigida por los pacientes, no por las instituciones o por los profesionales que estamos en ellas, ¿no? Es fácil entender esto en estos momentos, no era tan fácil a lo mejor hace 12 años. ¿Por qué? Pues porque nosotros veníamos de un mundo en el entorno sanitario en el que nos fascinan las grandes tecnologías. Me atrevo a decir que estamos desde hace unos años en el mayor cambio de la historia de la medicina, que es ese protagonismo del paciente, gracias evidentemente a sus tecnologías y a algunas de las reflexiones que ha hecho Nacho previamente, ¿no? Aunque las ciña al contexto de la inteligencia artificial, no deja de ser aplicación de una tecnología, ¿no? Y es un paciente que viene hoy con sus tecnologías y no las nuestras. Yo la primera vez que usé esta diapositiva, cuando puse ahí, tuve que añadir TripAdvisor y había gente en mi organización hace 12 años que no sabía lo que era TripAdvisor. Y es que esto no va de saber, va de decidir. La información nos ayuda a decidir. Y existe aquel por quien deciden. Ese es el cambio del siglo XXI con el protagonismo de los usuarios que vienen a nuestras casas con sus tecnologías, no con las nuestras. Por primera vez en la historia la innovación nos viene de la calle. Siempre la calle está más avanzada de lo que encontramos dentro y no hay más que ver el móvil que llevamos en las organizaciones en el bolsillo, que es igual en todos los sectores. No somos diferentes de la banca, de las agencias de viajes, del sector servicios en general, somos exactamente iguales. Otra cosa es que nos haya llegado más tarde el cambio o el protagonismo este del que hablamos. Que los pacientes nos piden una cosa sobre todas las demás, que es inmediatez. Lo demás se supone que lo hacemos bien. Y además nos piden otra cosa. La calle nos pide otra cosa, que es que hagamos las cosas las 24 horas del día. No significa que no podamos dormir, sino que las instituciones deben prestar servicios las 24 horas del día y eso es más difícil de gestionar. Este cambio social nos implica hacer un cambio radical en nuestros procesos, que son, me atrevo a poner esa frase ahí, que son de la compañía, del hospital, del servicio de salud, no de los profesionales. Hoy nosotros tenemos 7.250.000 usuarios online, en una relación con el paciente que fue tachada dentro de la organización de error hace 12 años. No digo fuera, dentro, que fue tratada de error, porque se veía hace 12 años como un low cost, como hacer una medicina, pues eso, que era para intentar ahorrar, ¿no? Esto no es para intentar ahorrar, es para llegar a la inmediatez y para hacer cosas fuera del ámbito del hospital. He puesto algunas cifras, digo por insistencia, no me voy a enrollar mucho con ellas, pero para que veáis la barbaridad que esto supone a día de hoy y cómo de insignificantes somos nosotros y nuestros edificios. Nosotros tenemos 55 hospitales y 150 centros de especialidades, que no es nada comparado con lo que veis aquí. El hospital más grande es este, que tiene los 7.250.000 pacientes, que tiene 156 millones de accesos al año, simplemente como ilustrativo. Esto no vale para nada, lo que vale para algo son los ejemplos que os traigo después, ¿no? Decir también que en el mundo tecnológico esto cambia, ya todo el mundo trabaja con APP, como veis abajo, nadie con los portales estos en Internet. El 70% acceden a nuestros servicios vía app y el 30% vía web, ¿no? Te contesto, ¿cómo hemos hecho este cambio? Bueno, pues intentando pasar de una medicina de actos, una cita, una prueba, una cita, una revisión, a una medicina de procesos, donde hacer cosas con el paciente antes de que venga al hospital. De verdad que no hay que esperar a que venga al hospital para preguntarle si su padre tuvo o sus padres antecedentes cardíacos, ¿no? Se le puede preguntar antes, o qué medicación está tomando, todo eso se puede hacer antes. Incluso prevenir se puede hacer antes, ¿no? O sea, no enfrentarse al problema de salud cuando el paciente está dentro del hospital. Estandarizar cuando estamos dentro, en una medicina de procesos, y continuar con el paciente cuando viene después. Pasando así de una medicina, esto es una frase hecha que todo el mundo dice, de una medicina de volumen a una medicina de valor. A día de hoy, por cifras, tenemos unos 350 protocolos clínicos que adelantan pruebas a la visita al especialista, analizando la información que tenemos del paciente, viendo el protocolo aplicable en función del motivo de consulta y preguntando lo que no sepamos del paciente antes de que venga. Con eso, pues la primera consulta es de inicio del tratamiento y no es para pedir pruebas. Esto reduce más o menos las consultas un 35%, las consultas presenciales.
Y las de revisión también, porque si el resultado es no patológico, de verdad que no hay que ir a que te lo explique nadie. Si no te pasa nada, la consulta de revisión no es igual de necesaria que si te pasa algo. Y teníamos en el mismo circuito paciente patológico que paciente no patológico. El reto en este proyecto de cambio de procesos era, yo llego, me siento en el sillón y aquí se hace todo sin levantarme del sillón. Se reducen los tiempos de 8,2 horas de permanencia, esos son datos de la Fundación Jiménez Díaz, un hospital de alta complejidad, que era el mejor en nuestro caso en tiempos, de 8,2 horas a 2,3 horas. Y la reflexión es, no es esa ni siquiera, es que esto ha disminuido el 38% los ingresos por complicaciones. ¿Por qué? Porque antes de eso, esta diapositiva es muy importante, hay una relación online con el paciente y con su gestor de casos, que a día de hoy el 43%, bueno, es cercano al 50%, resuelve automáticamente. Un consejo que sabe en tiempo real si al paciente le pasa algo entre ciclo y ciclo, que necesita intervención de enfermería en un 24% y que en el 33% que es urgente, que necesita una atención de un oncólogo, cuando está en casa, insisto, se la resuelve en el 20% de los casos y solo un 13% llega a urgencias entre ciclo y ciclo. Eso supone 38% menos de ingreso por complicaciones. Es que las cosas no tienen que ser perfectas, solo mejores que las anteriores para cambiar. Si esperamos a que sea perfecto, nunca haremos nada. ¿Esto es posible para todos los pacientes? No. Hay que elegir el paciente, hay que elegir el proceso y hay que elegir el momento. La cuestión de la reflexión del cambio es si podemos cambiar para alguien, no para todos. Si podemos cambiar para un paciente, hagámoslo, porque después de uno vendrán dos y después de dos, 4. Si esperamos a que algo sea válido para todo el mundo, nunca mejoraremos nuestros procesos. Las habitaciones de los hospitales, nosotros hemos ido poniendo un iPad en todas ellas para que el paciente tenga acceso a toda la información y nos hemos marcado un objetivo que es mejorar las altas antes de las 12 y ahora las altas antes de las 10, porque tenemos un día más de estancia media simplemente por cómo organizamos la visita al paciente y las pruebas que tiene previas al alta, el último día del alta. Es fascinante, con poca información, cómo se pueden mejorar las cosas. Este es el último proyecto en el que hemos estado. Hemos cambiado la recepción de algunos hospitales ya, no hay mostradores, es el proyecto Mostradores Cero, el que llega automáticamente al sitio al que tiene que ir, ese es el Hospital General de Cataluña, y el paciente que no llega directamente se le atiende en una mesa y en una silla, no en un mostrador en el que el administrativo está sentado y el paciente está de pie esperando. Y pasa una consulta, que esto es la IA generativa, hoy está lanzado con unos 2.500 médicos ya, primero traumatólogos y después digestivo, en el que lo único que hay en la consulta es lo que veis ahí. Esa es una imagen real de la primera consulta que se hizo, solo hay un móvil puesto encima de la mesa, el médico y el paciente hablan normalmente y la IA generativa, o sea, ChatGPT, lo que hace, integrado con la historia clínica, es la historia clínica del paciente, hace el informe, genera las peticiones de pruebas, hace la prescripción y el médico simplemente lo valida. Esto está hoy lanzado en consultas y en urgencias con 2.500 facultativos. O sea, no es ningún ejercicio de ensayo ni nada más. O sea, son imágenes de cómo el médico y el paciente ven en su móvil cómo está funcionando esto. Y esto sí que es un proceso de quitar la barrera que había del ordenador en la consulta, entre el médico y el paciente. De hecho, hemos cambiado las mesas de las consultas para que no sean cuadradas y sean redondas, ¿no? Tienen 3 sitios, 2 sillas, para paciente, acompañante y médico en igualdad de condiciones y hablan de manera natural. Acabo con una reflexión. Como Nacho ha hablado mucho de datos, ¿creéis que el futuro es que tengamos muchos datos de pacientes? ¿Qué es lo que necesitamos para alimentar la IA? Lo que nos está marcando hoy el presente y el futuro no es esto, es que los pacientes tienen muchos datos nuestros.